Buenos días a todos los que nos escuchan allá por casita. Mi nombre es Jaxiri Martínez. Yo soy Sandra Molina. Lupita Corral. Andrea Moreno. Gema Salas. Y en esta ocasión les vamos a platicar un poco del tema de las neurociencias. Pues primero vamos a partir de qué son, ¿verdad? Se supone que estas se definen como el conjunto de disciplinas que tienen como propósito estudiar la estructura del sistema nervioso y conocer a profundidad la función química, farmacológica y patológica que suceden a partir de la interacción de millones de células nerviosas desde una perspectiva holística e interdisciplinar. Estoy de acuerdo con Sandra. Parte también del proceso por el que el cerebro y el sistema nervioso van madurando desde el embarazo hasta la adolescencia. Gracias a este proceso, los niños aprenden a moverse, hablar, pensar, sentir y convivir. Esto pasa por varias etapas, desde la formación del cerebro en el embarazo, el rápido crecimiento durante los primeros años y la maduración de habilidades como el lenguaje, la atención, la memoria y el control emocional conforme crecen. Bueno, pues incluye en varias áreas: lo motor, el lenguaje, la parte cognitiva, la socioemocional y las habilidades para la vida diaria. El neurodesarrollo depende de factores como la genética, la nutrición, el ambiente familiar, la estimulación y las experiencias que viva el niño. También puede verse afectado por prematurez, violencia, falta de estímulo o problemas durante el embarazo. Bueno, pues también mencionaban algo de que los neurocientíficos encontraron una estrecha relación entre la educación y los procesos cognitivos, como las bases neurológicas de la cognición, del lenguaje, del aprendizaje y memoria de las emociones y las funciones ejecutivas. Bueno, pues también encontramos que Breuer señaló la importancia de entender puentes conciliadores e interactivos entre neurociencia y educación, y consideraba que la psicología cognitiva pudiera ser el eslabón que facilite el diálogo. Él mencionaba asimismo que no se puede pasar directamente del conocimiento del cerebro a la práctica educativa. Por eso, propone que como intermedio está la psicología cognitiva. Bueno, pues estamos nerviosos, amigos. En pocas palabras es como que las neurociencias es todo, o más bien es un conjunto de ciencias, ¿no?, que trabajan juntas para poder estudiar el sistema nervioso. Como por ejemplo, pues es más que nada cómo está formado el cerebro, cómo, pues de qué elementos se compone más bien. Y pues estas ciencias básicamente lo que hacen es investigar cómo funcionan algunas neuronas. Bueno, retomando lo de la psicología cognitiva, lo de que está de intermedio, que estudia cómo pensamos, aprendemos, recordamos, prestamos atención y resolvemos problemas. En este caso se decía que la neurociencia explicaba cómo las neuronas se conectan cuando o cómo aprendemos, y la psicología cognitiva explicaba cómo recordamos y comprendemos la información. Bueno, también tenemos que es la neuroeducación. Es una disciplina que se propone combinar aportes de la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación, y se centra en la comprensión de cómo aprende el cerebro y usa esta información para desarrollar métodos que pueden tener mayor eficacia. También cabe mencionar que es muy importante el CI, el cociente intelectual. Es un número que se obtiene a través de pruebas estandarizadas que sirve para medir ciertas habilidades como cognitivas, como el razonamiento, la memoria y la comprensión. Nos define el valor de una persona, solo mide un tipo de inteligencia en un momento específico. Es una prueba psicológica diseñada para evaluar el nivel del funcionamiento intelectual de alguien. Incluye tareas como el vocabulario, rompecabezas, la memoria, la atención. Se usa para diagnósticos, para identificar apoyos educativos o conocer las fortalezas y áreas a desarrollar. Bueno, mi compañera ya terminó su aportación. Me voy a dar algo más. Me voy a adelantar un poquito más con la neuroeducación. Y les voy a mencionar que esta surge de la relación entre las tres disciplinas, neurociencias, pedagogía y psicología. Al combinarse ayudan a comprender mejor cómo aprender el ser humano y cómo se puede enseñar de una manera más efectiva. La neurociencia aporta el conocimiento sobre cómo funciona el cerebro,
la manera en que se forman las conexiones entre las neuronas y cómo las emociones influyen en el proceso de aprendizaje. La psicología ayuda a comprender cómo las personas razonan, piensan, sienten, recuerdan y se motivan cuando están aprendiendo. Y la pedagogía se encarga de aplicar todo eso en la práctica educativa, en cómo enseñar y qué estrategias usar. Bueno, y pues más que nada era de que, por ejemplo, los primeros 8 años de la vida de un niño eran los más significativos, ya que pues su aprendizaje era más rápido, ¿no? Y pues, más que nada lo que aprenda en esta etapa de la vida iba a significar mucho en cómo iba a ser él más grande, cómo iba a ser de adulto, qué aprendizajes iba a tener. Basándome de ahorita en lo que pasó, comentarles que lo interesante de las neurociencias nos muestra que el cerebro cambia toda la vida gracias a algo llamado neuroplasticidad. Esto significa que cada experiencia, cada aprendizaje y cada emoción va creando nuevas conexiones neuronales. Por eso, la forma en la que tratamos a los niños, el ambiente que les damos y las experiencias que viven desde pequeños, pues influye directamente en cómo se desarrolla su cerebro. Ya que nos ayudan a comprender que no solo funciona el cerebro, sino también como mejorar el aprendizaje, la conducta y la salud emocional. Saber un poco de esto pues nos permite educar mejor, entender mejor y acompañar mejor. Bueno, así como que comentan mis compañeras Sandra y Gema, estoy de acuerdo con ellas, pues durante los primeros años de vida se presenta el mayor crecimiento, maduración y desarrollo cerebral. El neurodesarrollo inicia desde la 3ª semana de gestación, comienza la neurulación. Desde la 3ª semana de embarazo, el cuerpo del bebé comienza a construirse la base de su cerebro. También poniendo como ejemplo de las clases pasadas, sería como las exposiciones de los demás compañeros de las infancias rotas del docente forense, que por ejemplo se mencionaba que su historia suele estar marcada por infancias adversas, traumas, patologías no atendidas y modelos de las creencias de niños. Como los futuros docentes, ustedes pueden ser los primeros en detectar los signos atendidos a tiempo, de que por ejemplo en cómo tratamos a los niños y todo, pues tiene que ver también en su desarrollo. No, y luego pues aparte de eso, ¿no? O sea, se mencionaba de que como a un niño un trauma le puede generar pues cierto aprendizaje, ¿no? Por decir en alguna presentación que vimos de los compañeros, como más que nada era que todos esos niños que eran criminales o que eran asesinos se convirtieron en eso porque sufrieron violencia, ¿no? Entonces para ellos era como que algo muy normal pues que se ve. O por ejemplo, hay muchos niños que aprenden eso, ¿no? Que crecen con eso. Por ejemplo, yo tengo un conocido que toda su infancia ha visto pues cómo su papá golpea a su madre. Y pues para él básicamente eso es algo normal, eso es algo que se ve, la violencia. Entonces eso afecta mucho al niño y en cómo él cree que tiene que ser, porque ahorita pues el niño es muy violento, pues siempre maneja su comportamiento con violencia, avientar el celular o quiere pegarle a su mamá, pegarle a su abuelita y pues todo eso. Incluso también tiene que ver mucho la crianza que tuvieron los padres desde que ellos estaban chicos, porque no es normal también en los padres de que se vuelvan a repetir los mismos pasos de los abuelos, porque también por eso van desarrollando ese tipo de problemas. Pues sí, como acaban de comentar aquí mis compañeras, digamos que en la educación de un niño pues influye mucho la familia, la comunidad educativa escolar. ¿Por qué? Porque pues si el niño sufre bullying, no solamente en su casa, sino también en la escuela, pues el niño va a ir desarrollando actitudes negativas. Por decir, como es uno de los casos investigados, que el niño sufría bullying en la escuela por parte de sus compañeros y eso fue lo que lo empujó a ir desarrollando actitudes agresivas, a desarrollarse como un criminal. O hasta los mismos maestros también son los que lo empujan a ese estilo de vida, porque no es una intervención. Así es, basándonos en eso mismo, una reflexión como nosotros como futuros docentes, pues debemos de comprender que la infancia es la base de todo desarrollo humano. Las experiencias que tienen
El entorno familiar y el trato afectivo que recibe el niño pues moldea su personalidad y su manera de cómo se relaciona con las demás personas. Cuando un niño crece en un ambiente de violencia, abuso, abandono, su visión del mundo pues se distorsiona y puede reproducir el dolor que vivió de pequeño. Por eso en la escuela debemos ser más que transmisores de conocimiento, debemos ser acompañantes emocionales, estar atentos a las señales de sufrimiento para poder intervenir en ello, fomentando el respeto, la empatía y el diálogo. Para prevenir la violencia, pues comienza desde el aula, cuando les enseñamos a los alumnos a reconocer y expresar sus emociones y cuando les demostramos con el ejemplo que todos merecen amor y cuidado desde pequeños. Sí, pues estoy de acuerdo con todas ustedes. Prácticamente, pues, ciertas situaciones que el niño vive desde pequeño, prácticamente las adapta a su vida cotidiana y las normaliza y pues así crecen con distintos rencores, y muchas veces pues todas esas situaciones hacen que el niño ya no sea víctima, sino victimario. Sí, tienes mucha razón. Pues aquí también se hablan como de las dimensiones básicas del neurodesarrollo, no sé si recuerdan, que pues la primera era la dimensión sensorial. Ay, disculpen, mi compañera aquí se cayó. Tengan más cuidado con estas sillas, por favor. Bueno, volviendo, la primera era la dimensión sensorial, que en esta pues el primer paso para que el niño descubra el mundo era usar los sentidos, pues como lo era el tacto, el olfato, la vista y el oído. Y pues en una clase que tenemos, se mencionó cómo los padres influían en esto, en cómo se estimulan estos sentidos, ¿no? Por ejemplo, la vista, pues era de que cuando la mamá estuviera alimentando al niño tenía que básicamente verlo a los ojos para así poder dar un buen funcionamiento de la visión. Estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera, ya que las neurociencias pues buscan entender cómo se forman las neuronas, cómo se comunican entre sí, cómo aprende el cerebro, por qué sentimos emociones o estrés y cómo influyen en nuestras experiencias de nuestra manera de ser y cómo mejora el aprendizaje, la memoria y la salud mental. Y algo muy importante, que hoy las neurociencias no solo explican la conducta, sino que también ayudan a crear métodos educativos, a entender problemas como el TDAH, el autismo o ansiedad y a diseñar estrategias para un desarrollo infantil más sano y consciente. Bueno, mencionando una de las características principales es el resultado en habilidades. Culmina en la adquisición de habilidades funcionales, complejas, que permiten el comportamiento adaptativo y el desarrollo humano. Otra es el proceso dinámico y continuo, que no se divide en etapas aisladas, sino que es un proceso de cambio constante donde múltiples procesos ocurren simultáneamente. También es muy importante mencionar que incluían varias disciplinas que trabajan juntas, ya que las neurociencias no son una sola ciencia, sino varias. Por ejemplo, la neurobiología era que estudiaba las neuronas y su estructura, la neuropsicología relaciona el cerebro con la conducta, la neuroeducación une neurociencias psicológicas y educación. También la neurofisiología analiza cómo funcionan los nervios, impulsos y las conexiones. La neurociencia cognitiva estudia procesos como la memoria, la atención y el lenguaje. Por último, era la neuroquímica, que analizaba neurotransmisores como la dopamina, la serotonina. Esto es importante porque el cerebro no se puede estudiar desde una sola perspectiva. Algo que mencionaban también era de las evidencias de las neurociencias al aprendizaje y el desarrollo infantil. Esto es un periodo que va desde que el niño nace hasta que cumple los 8 años de edad. Este periodo es importante porque se estructuran las bases neurofisiológicas que determinan los procesos psicológicos superiores. Por otro lado, tenemos los mecanismos principales en el desarrollo del sistema nervioso. Son 3. El primero es la neurogénesis. Es en la tercera semana de gestación, 250.000 neuronas por minuto. 2.
proliferación entre las semanas 15 y 20 de gestación entre 50 y 100.000 neuronas por segundo. Migración. Es el viaje que realiza cada neurona hasta la zona del sistema en que se va a ubicar. Una vez ubicada, necesitan empezar a establecer contacto con las demás células agregadas. Sinaptogénesis. Es el comienzo de la comunicación que se da entre las neuronas. A este contacto especializado se le llama sinapsis. También les mencionaba la etapa germinal de la fecundación hasta la segunda semana de gestación, etapa embrionaria de la segunda semana hasta la octava semana de gestación, octava semana, y la etapa fetal a partir de la octava semana y hasta el nacimiento. Otro punto importantísimo es que el cerebro aprende mejor cuando hay seguridad, motivación y emoción positiva. El miedo, los gritos o la presión bloquean zonas del cerebro como la corteza prefrontal. El cerebro es plástico, se le llama neuroplasticidad, significa que podemos aprender, cambiar hábitos y mejorar habilidades de cualquier edad, porque el cerebro se organiza constantemente. También las neurociencias se usan para ayudar a los niños con dificultades, por ejemplo, los que les había mencionado ahorita, que el TDAH, los trastornos del lenguaje, la educación especial, el autismo, problemas de lectura y escritura, ya que esto nos ayudan a entender por qué suceden y cómo apoya de manera efectiva. También se contribuyen a entender que el comportamiento humano de las neurociencias pues explican de que por qué reaccionamos de cierta manera, qué pasa en el cerebro cuando sentimos enojo, alegría o tristeza, cómo tomamos decisiones. También la importancia del ambiente es que el cerebro necesita vínculos afectivos, la estimulación adecuada, la nutrición, sueños, juegos. Todo eso pues contribuye a la base del aprendizaje y de la salud mental. Bueno, compañeras, algo que se nos estaba olvidando y que creo que es muy importante es el concepto de la sinaptogénesis. ¿Saben qué es eso? No. ¿Recuerdan alguna? ¿No? Fíjate que no recuerdo No, eso. déjenles recuerdo un poco. Es el proceso mediante el cual las neuronas forman nuevas sinapsis, es decir, conexiones con otras neuronas. Ocurre sobre todo durante el proceso, el desarrollo del cerebro en la infancia y adolescencia, pero también continúa en menor medida durante toda la vida, especialmente cuando aprendemos cosas nuevas. En pocas palabras, las neuronas se conectan entre sí, se forman redes para permitir el aprendizaje, la memoria y el pensamiento. Es una parte clave del desarrollo cerebral. Para refrescarles la memoria un poquito. Como que ya me la refrescaste más o ¿Ya? menos. Fíjate, ahí también otro punto importante puede ser cómo viene siendo la memoria, ¿no? Cómo te acuerdas de las cosas. Por Claro que ejemplo, pues lo que es básicamente la evocación, que es que nos permite recordar memorias viejas y de igual forma también obedece estímulos sensoriales. Por ejemplo, ¿no? Aquí obedecería, por poner un ejemplo, al estímulo de el olor. Cómo un olor te puede recordar algún momento de tu vida. Por decir, ¿qué olor te puede recordar a ti algo, Lupita? Una experiencia que tú has tenido. Un perfume de un familiar. Un perfume de un familiar. Y cada que hueles el perfume te acuerdas de ese familiar, ¿no? O de ese momento que tú estabas viviendo. ¿Un ejemplo tú, Andrea? El olor de una comida que no me gusta, ¿Por qué te recuerda eso? porque se me quedó grabado. Como que dices, ya no me gustaba Ajá. comérmela y me hacían comérmela. Y ya Sí. cada que la hueles te acuerdas de ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo todo lo contrario a Andrea, por ejemplo, de que el olor de una comida pues me recuerda antes, o sea, cuando pasaba tiempo con mis tías, mis abuelas en aquellas fechas donde estábamos pues todos juntos, o sea, te acuerdas y, o sea, dices, no, pues de aquel día esto huele acá y hasta sabe y, o sea, te llegan recuerdos. Ujú. Sí, no, claro, o sea, como pueden ser recuerdos buenos, pueden ser recuerdos malos también. Yo me acuerdo de un perfume y, ay, ese olía a mi ex y pues no, Nada que ver. nada que ver esos recuerdos, la verdad. Fíjate que a mí me pasa exactamente ¿Sí o no? lo mismo de aquí, pero deja tú, o sea, tú como quiera, pero yo aquí lo tengo en la escuela. Ah, es lo que te digo, Suele ¿no? pasar, aunque no lo tengas de cerca también, desde que te llega ese aroma y me acordé de tal persona también. Y deja tú, a mí lo que siempre me recuerda es como que en estas fechas, el clima,
como que no se les hace que huele así como a frío, que hace frío, así. Tierra mojada. Tierra Ándale, húmeda. así, y luego yo cada que, ay, no, y luego que era por estas fechas, no, hombre, yo me acuerdo mucho, me da mucha No, vergüenza. pero y también ahorita- recuerdos bonitos, como mencionó Gemma. Que entras a una casa, huele a caldo de pollo, huele a una Ay, qué comida que rico. hacía tu abuelita y te acuerdas Sí, de ese acuerdas. momento y O de también todo. en Navidad, ¿no? Cuando huele así que a empanaditas, a buñuelos. Ya, y luego claro dices, que ya ya viene Navidad, ya vacaciones, rico, ya primero Dios. vacaciones, Galletas, bendito galletas sea recién Dios. hechas. La verdad que sí, ay, qué rico. Ya se me Churros. antojó como quedamos. Bueno, retomando un poco ya el tema ya, porque nos desviamos mucho con esto. ¿Alguien que tenga algo que aportar? ¿No? Bueno, un corte informativo. Bueno, pues en base también en esto, ¿verdad? Venía adentro. Otro corte informativo. Bueno, dentro de eso también se mencionaba lo que era la dimensión emocional, que pues por ejemplo en este se venía que si al niño se le maltrataba, en la memoria va a ser negativo. Es un mecanismo que usa el cerebro para actuar bajo situaciones de emergencia. Es un espacio donde se genera la memoria. Ándale, pues yo precisamente tuve 2 experiencias. A ver, cuéntame, Una Lupita. en la secundaria, en educación física, era pues como un calentamiento y el profe nos dio indicaciones. Precisamente no jugar con los pies, que fue lo primero que pasó. Uno de mis compañeros empezó a jugar con los pies, abriéndolos y cerrándolos. En una de esas paso yo, pasando entre los pies, y mi compañero no hizo caso de las indicaciones, entonces yo me falcié el pie y desde ese momento, pues a mí ya no me gusta hacer educación física. Camino chueco, yo pensé que iba a decir. Bueno, tengo el pie chueco. Por Y eso, luego, Lupita. otra de las experiencias fue en un deporte Ajá. que yo practicaba antes. Me lastimé la espalda, me lastimé la rodilla y me lastimé la muñeca y un hombro. Una limpia, no te ¿Te empujaron, Lupita? No, eso ya es brujería. No, fíjate que a mí también me pasó algo así, pero por ejemplo, yo en la primaria sufría de bullying y haz de cuenta que pues básicamente a mí lo que me pasó era como de que si yo decía algo se burlaban, entonces como que yo le agarré miedo a eso, ¿no? A poder expresarme así en público y yo por ejemplo ahorita pues soy una persona muy penosa. Vamos a ver si te callas, ¿eh? Es cierto, es Ya cierto. superé ese miedo, Claro. pero antes sí, o sea, yo no me podía llorar. Es más, con decirles, yo ni siquiera me paraba a revisar. Yo siempre, o sea, tenía todos los trabajos, pero no me paraba a revisar porque me daba vergüenza que me vieran. O también así de que en el kinder, hagan de cuenta que yo lo que hacía, qué vergüenza, hagan de cuenta que yo cada que llegaba al kinder me paraba así en la puerta bien tiesa hasta que me metieran unos compañeros porque si no yo no entraba, me daba vergüenza. Así me Y luego pasó. también otra de las experiencias, como dijiste, pues también en la primaria yo también sufría de bullying. Era bullying verbal y bullying pues físico. Muchos me golpeaban, incluso llegué a llegar con moretones a la casa. Y los profesores sí hablaban con los compañeros, pero nunca los suspendieron, nunca hicieron nada con ellos. Entonces fue de que vivir 6 años de bullying. No manches. Yo también tengo otra experiencia, por ejemplo, donde en la primaria nos llevaron una vez un viaje a unas albercas, entonces como yo era pues sí, o sea, yo no sé nadar hasta ahorita todavía porque me da miedo, o sea, a base de esa experiencia que tuve. Estábamos en 4º de primaria, entonces todos pues bien valientes que sí se aventaban y todos, y yo era la única que estaba ahí en la orillita porque pues me daba miedo pues meterme, ¿verdad? Entonces, o sea, se burlaban de mí, me decían que yo no podía, hasta el último como que les quise demostrar que sí podía, me entré por el tobogán, pero no, o sea, sí caía acostada, como que me quise ahogar, pero a base de que todos ellos, o sea, se burlaban de mí, o sea, me decían que no sabía, que nomás en la orillita, o sea, yo todavía les quise demostrar, o sea, de que sí podía, y me aventé, o sea, casi me ahogo y todo, y hasta ahorita, o sea, yo digo, o sea, tengo miedo, o sea, son experiencias donde tú dices, desde que pasaste de chiquitito, o sea, dices, ay, no, la verdad, ya no Ya quisiera no. volver a repetir, o sea, no, o sea, le tengo miedo, o sea, la verdad, o sea, yo me invitan a las albercas, quedamos en una pool party o así, te juro que yo todavía estoy ahí en la orillita, me ando parada y agarrada con una amiga de la mano, porque Sí, te se juro me que me da quedó miedo, o sea, trauma. así, Te ajá, quedó el y el otro trauma. día, también fui a una pool party, o sea, una fiesta, ¿verdad?
me dice una amiga, no, que vamos a aventarnos, y pues yo andaba borracha, ¿verdad? No, y bien valiente también, dije, no, pues sí puedo, ¿verdad? No, hombre, no, pues ahí con la bocota ni siquiera me tapé la nariz ni nada, la boca, y así me aventé y tragué mucha agua, o sea, yo me sentía bien feo, la verdad, o sea, como que yo andaba ahí en la alberca agarrando aire. Oiga, no, pues déjenles platico yo mi experiencia. Antes en la primaria yo era de las niñas de que sí socializaba mucho, mucho, mucho. Hasta que pasó algo. Yo estaba enamorada de un niño en la primaria. Qué enamorada salí. Claro, Oye, muchos novios. mis amigas lo sabían. Entonces, hasta que un día era educación física, este niño pues se queda en el salón, es el único que se queda en el salón. Todos nos vamos en educación física, claro. Y llegando, en mi banca estaba una cartita. La abro y supuestamente era del niño. Pues me emocioné porque era del niño, claro, del niño que me gustaba. Y pues yo me le quedaba viendo mucho a este niño. Y digo como que si está, ¿por qué me ve tanto? O sea, hasta se llegó a asustar. Y pues yo sí estaba bien emocionada hasta que como que de tanta la emoción les dio remordimiento a mis amigas y dijeron, ¿sabes qué? Nosotras fuimos. Qué Ah, fea. chale. Nosotras fuimos las que te hicimos esa carta. Me rompió el corazón. Me fui yo a llorar al baño, yo días después no quería ir a la escuela porque yo hice el oso de mi vida, o sea, yo le sonreía al niño, me le acercaba lo que nunca, niñas, yo no me le acercaba nunca al niño y ese día pues ahí andaba de pegoste y no quería ir a la escuela. Desde ahí, desde ese momento, se los juro, entrando a la secundaria, porque eso fue en quinto más o menos, entrando a la secundaria y yo me convertí en antisocial, Sí, sí me acuerdo. ¿verdad? fíjate. Confírmalo. Lo Yo no confirmo. hablaba con nadie y... Pero déjenme les digo algo. Este niño sí fue mi novio. Queremos nombre. No, ahorita no dando el nombre. Pero a ver, espérate, ¿fue tu novio en la secundaria? Sí, no. En la prepa. Story time. De cuando el niño este sí fue mi novio, sí. ¿En la Terminó prepa? siendo mi novio. Es que yo creo que... Sí. Entonces, Ay, no, mejor no. ya todo se mejoró, ya soy más sociable. Y Oye, y luego ya no me callo. cuando ya fue tu novio, ¿nunca le dijiste? No, nunca se lo conté, me dio vergüenza, es un trauma que nunca voy a contar. Qué oso. Dando a continuación a las experiencias, pues yo tengo también una de primaria. Cuando estaba en quinto año, que estábamos, bueno, pues ensayando, sí, ¿verdad? Los villancicos y todo eso. Y era bailar en parejas. Y todo bien en los ensayos. Y se llegó el mero día y mi pareja me dejó plantada. Y todas con sus parejas, todos. Y yo tuve que bailar sola delante de todas las escuelas. Así como No que manches. Sí, me dio tanta vergüenza. Y el niño Oye. no desapareció, nada. Qué maldito, ¿verdad? Oye, fíjate Mi que... profe Andrea. Fíjate que a mí me pasó algo bien parecido así en la primaria, es que hagan de cuenta que ya ven que se concursaba para que princesas y que reinas, pues yo en esa gané de princesa y el que era pues el acompañante, no el príncipe, pues que no fue el mero día. Ay, no, pues cállate. No, yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo no me voy a presentar, pues no, pero rápido consiguieron otro muchacho, imagínate la vergüenza. ¿Ganaste Ahí o no sola. ganaste? Solo hubieras Pues te digo que pasado, fui princesa. imagínate. Ah, bueno, Fui pues princesa, está bien, pero está bien. imagínate sola ahí como mensa. Yo cuando estaba así en la secundaria, pues eran los bailes de los estudiantes. Luego, creo que estaba en segundo, tercero. Éramos varios grupos. Ujú. Y luego nos daban un chocolate con una coronita, conforme a la letra de tu grupo. Así. Y nos íbamos así por el A, B, C, D, F. Y así. Entonces, mi error fue agarrar mi letra en vez de agarrar la otra letra. Y si hubiera agarrado la otra letra, hubiera sido candidata a reina y hubiera bailado con el muchacho que me gustaba en aquellos entonces. Ay, no, hombre. Pues por una mala decisión. Sí. Bueno, ya retomando Oye, este tema, espérate, ¿no? tenemos invitada No, especial. claro, déjenles cuento. Pero a ver si no tiene. Acaba de llegar. A ver si no Una tiene experiencia. Pues mira. A ver, tenemos una invitada aquí especial. Que se presente Que primero. se presente. Ay, hola. ¿Ya cuándo, verdad? Bueno, pues yo soy Lisette, alias Lilo, estudiante de Lili, no sé qué más. ¿Qué más? Una experiencia que tengas. en Bueno, lo pues que estás hablando de contando. reyes y reinas, ¿verdad? Pero pues ahorita vamos explicando más bien un poquito más sobre esto, ¿verdad? Cuando yo estaba también en primaria, pues era muy común, ¿verdad? Yo siempre soy una niña rara.
Entonces en primaria era muy común también pues haber sufrido de bullying, ¿no? Y sobre todo pues verbal y en cuanto a mí como persona, porque pues nunca he sido de las más agraciadas y en esos momentos pues mucho menos. Entonces pues a mí me decían muchos apodos, entre unos de esos pues era de que nacida del humo y cosas así. Y yo me acuerdo mucho de una vez que a mí me propusieron para reina de pues sí, de una obra de teatro, pero pues a mí me propusieron pues para la burla, ¿no? Para burlarse. Y ándales que voy quedando porque era por rifa. Y yo dije qué chido, pues bola de babosos, ¿no? Pues ya, la cosa es que pues a mí me caló mucho que en un momento yo voy escuchando, ¿no? A la abuelita de niños hablar y pues, o sea, todos para haberse puesto de acuerdo de que no, que mejor nadie se propusiera de rey, porque con una reina así, ¿quién quisiera ser el rey? No Ah, manches. qué gachos. Y yo dije, No. bueno, no, Oye, qué feos son, o sea, qué crueles, ¿no? los niños son muy crueles en general. Sí, Es en una etapa donde tú dices son bien crueles y todo. Oye, dicen que usamos el 10% del cerebro, yo creo que esos niños usaban el 2. Oye, pero pues, Ni o sea, el uno, yo creo. ¿quién sabe por qué? O sea, qué loco, ¿no? Son Y crueles. deja tú, o sea, cómo básicamente eso nos deja marcados. O sea, porque yo, por ejemplo, recuerdo mucho algunas etapas de mi vida donde se burlaron de mí y como que todavía me puede, ¿saben? Yo, por ejemplo, cuando entré a la universidad era como que muy insegura. O sea, me daba mucha vergüenza así poder hablar o expresarme. Y ya pues ahorita como que ya aprendes un poquito más, como que ya te desenvuelves básicamente. Yo siento que en eso me ha ayudado mucho. Primero que nada, o sea, se decía que en esa edad, por ejemplo, es una etapa donde pues el grupo importa muchísimo, ¿verdad? Ya que buscan pues la aceptación del grupo, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado, que a veces los niños se burlan para agradarles a los otros, o sea, se juntan ahí en grupitos, o sea, para burlarse a las demás personas, según ellos, pues para caer bien o para no ser, ellos los atacados, ¿verdad? Pues sí, o sea, todas estas experiencias pues afectan negativamente al cerebro y crecemos con esos traumas afectando nuestra socialización con las demás personas. Por eso las intervenciones para abordar los bloqueos o desafíos en el neurodesarrollo pues deben ser personalizadas y basadas en una evaluación. Ujú. Pues en general, ¿verdad? Este sistema, porque pues tiene todo su nombre, ¿verdad? El sistema que pues es el área del cerebro que controla las emociones es el sistema límbico, que pues en general siendo caracterizado por la parte de la amígdala y del hipocampo. Por su parte, la amígdala lo que hace es que es crucial en todo este procesamiento y almacenamiento de las emociones. Ayuda a recordar los eventos y sobre todo los que tienen más peso emocional. Algún comentario pues mal dirigido o algo que te hace sentir bien. Mientras tanto, pues el hipocampo lo que hace es que se encarga de la formación de estos recuerdos a largo plazo y trabaja junto con pues todo este sistema límbico para conectar esos recuerdos con las emociones asociadas. Si un recuerdo fue malo, lo vamos a recordar como que pues fue algo que te hizo sentir muy mal en ese momento, que te dolió. Uno cuando recuerda tiene pues mucho peso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, incluso cuando uno se acuerda de su primera decepción amorosa, digamos, uno siente cuando el peso del corazón se le va para abajo y todavía en estas fechas son lo que pues la gente dice comportamientos aprendidos, ¿verdad? Como hasta incluso como mero método de supervivencia de, no me vuelve a pasar, no me la vuelven a jugar. Porque pues el sistema Y límbico... que te la vuelven a jugar, ¿no? Y peor. 3 veces peor, en efecto. O incluso hablando de relaciones, pues aprendes a no dejarte, porque muchos de ellos te hacen de que más fuerte o de que, no, pues me agarró así, pues ya no voy a agarrar a las parejas que son así o aprender de ellas. En efecto, pues así mismo, porque al estar tan involucrado con la memoria y el comportamiento, es necesario que esta parte, este sistema, lo que haga es procesar todas estas emociones, generar pues, las emociones como el miedo, la ira, el placer, la tristeza. Es por eso que al procesar las emociones muchas veces, incluso hay una cosa bien curiosa, bien curiosa, que no sé si ustedes han oído hablar de ella, que es lo de la somatización, que cuando el cerebro no alcanza, o la mente en general, no alcanza
a procesar por completo todas estas emociones, es el cuerpo el que lo va a hacer. Entonces está bien curioso cómo en efecto el cerebro puede crear incluso campos que bloqueen tanto, que el cuerpo es el que lo resiente, el miedo se va a los riñones, las tristezas sí se van al corazón en efecto. Sí, muchas veces de las que te aguantas de sacar todo y tu cuerpo empieza a dar, pues a darse cuenta, te empiezas a dar cuenta porque tu cuerpo te vaya, porque dolores de cabeza, dejas de comerte, no sé, te duele tal cosa, o incluso, no sé, la distracción. Todo aquello pues que por te... ejemplo, lo que a mí, por ejemplo, cuando yo me estreso mucho, o sea, como que no soy de decirlo, pues, a mí lo que me pasa es de que, por ejemplo, primero empiezo así de que llorar y llorar y llorar de lo estresada y luego me empiezan a salir ronchitas así por todo el cuerpo, a veces hasta en la cara, o sea, se siente bien feo, la verdad. Y luego, pues, mal. hablando de corazones rotos, ¿Cómo llegué a oír, bien traumática. por ahí, Estoy no, traumada. de que hay personas que sí se mueren de corazón roto. O sea, que literal es el corazón, pues sí está roto por dentro. O sea, que te ¿A llevan poco? a la depresión. Ajá, o sea, sí se han muerto personas de corazón roto por sufrir mucho. ¿A poco? Sí. ¿Neta? Sí. Yo por eso de que, me parte mi corazón, no, pues me desahogo en lo que me tenga que desahogar y seguir con lo que estoy haciendo. Sí. Porque no es falso. Sí es cierto. Qué loco, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo ¿no? te de que trastornas del tanto? pensamiento de que de amor uno no se No muere. pues sí te mueres. O sí te sea, no mueres es de precisamente de sí. amor, puede ser Sí, o por sea, la la pérdida, depresión, por la pues. pérdida de un familiar, de tu mascota o de un ser cercano. Por ejemplo, tu mejor amigo, tu amiga, tu vecina. No, es que sí está fuerte. A lo ¿no? mejor en ese momento tú puedes decir, bueno, o sea, ¿para qué vivo ya? Sí, o sea, ya se fue él, o sea, el que me quería, o sea, cosas así, ¿verdad? Pero pues es una etapa donde el cerebro todavía está aprendiendo cosas muy importantes, el control de los impulsos, la empatía y ponerse en el lugar de otros, como le hemos dicho ahorita de todas las experiencias que tuvimos malas, o sea, en la primaria, ¿verdad? Debemos de entender, cosa que la parte del cerebro se encarga de pensar antes de actuar, la corteza prefrontal aún está inmadura, por eso esos niños pueden decir cosas sin medir consecuencias. Además, a esta edad los niños pues buscan permanecer a un grupo y a veces hacen burlas para ganar atención o sentirse pues aceptados. No significa que sean malos, sino que su cerebro todavía está aprendiendo habilidades sociales. Otro de los ejemplos, o sea, que hacemos es que cuando somos pequeños cada experiencia cambia físicamente en el cerebro, así como si fuéramos construyendo caminos. Pues aprender a andar en bici fortalece la coordinación y el equilibrio, o sea, y a jugar con otras cosas, o sea, al momento de escuchar, o sea, leer cosas así, incluso hasta pues hacer travesuras. Ya que en la adolescencia pues es el cerebro que vive la remodelación impresionante, incluso cuando queremos aprendernos un baile, o sea, de TikTok, o sea, nuestro cerebro está creando nuevas conexiones motoras. Cada una de ellas pues tiene ejemplos de cómo se va desarrollando, ¿verdad? Cosas importantes de la neurociencia pues que nos faltaban es de que el cerebro no nace, o sea, hecho, se va construyendo con estímulos y experiencias, como las habíamos mencionado desde chiquitos, que cada una de nosotras pues tiene experiencias, ¿verdad? Y las conexiones no solo se usan, el cerebro elimina lo que nos sirve para volverse más eficiente, ¿verdad? El juego no solamente sería una diversión, es una forma natural del aprendizaje neurológico de cada experiencia que vamos teniendo, pues va teniendo algo muy importante de eso, una experiencia, ¿verdad? Y deja tú, o sea, qué tan importante tiene que ser el cómo tú puedas llegar a educar a un niño, o más bien todo lo que le dices se le va a quedar. Por ejemplo, yo tengo pues a una conocida que cuando estaba niña, hagan de cuenta que su prima y ella, pues, no, bueno, más bien su prima tuvo un accidente, pero fue como que le echaron toda la culpa a ella, porque hagan de cuenta de que estaban jugando y era tiempo de aire. Entonces, a ella le habían regalado un patín, algo así. Cuando iban jugando, pues la prima iba por el suyo, pero el suyo estaba en el patio. Entonces, cuando abrió la puerta, pues como iba la prima en el patín, se cayó y cerró la puerta. Entonces, cuando se cerró la puerta, a la niña que iba por el patín se le quedó el dedito. Y pues cuando se le quedó el dedito, pues, o sea, le intentaron sacar y todo, pero el dedito ya lo tenía así caído. Lo tenía así ya, pues se la llevaron rápido. Y pues la prima, obviamente la que cerró la puerta, por así decirlo, la que se cayó al cerrar la puerta,
como que pues sí se asustó, ¿verdad? Pero lo que a ella le ocasionó el trauma es de que, por ejemplo, a ella le echaron la culpa. Su abuelita le dijo, no, pues tú tuviste la culpa, ¿para qué andaban jugando? Y lo que le generó a ella fue como un tipo de ansiedad o estrés, depresión, que lo que ella hacía era arrancarse el cabello. O sea, no... Tuvo que ir a terapia, por ejemplo, tuvo que ir a psicólogos, tuvo que ir a psiquiatras y estuvo medicada por mucho tiempo, porque le generó un Estrés postraumático. Ajá, y pues fue en base a eso, o sea, el detonante fue eso, de que sufrió aparte del accidente de su prima, que la culparan porque le cortaron el dedito a su prima, o sea, ya no se le pudo recuperar. Algo que ahorita habían mencionado nuestra compañera Gema de los niños que pues hacían el bullying, es de que no muchos hacen el bullying porque sí, muchos tienen problemas familiares y pues ellos van y se desquitan con los otros niños de la escuela. Bueno, eso, bueno, pues algo así me habían contado o algo así había escuchado. Pues, por ejemplo, lo que se dice, ¿verdad? De que al ir creciendo con una idea que te hacen los demás de ti mismo, te la empiezas a creer. Es un hecho. Un niño al que crece constantemente sin esa, pues sin esa visión que se tiene encima de un niño, porque se supone que tienes que estarlos poniendo pues un nivel de atención adecuado para cada niño, para cada persona. Cada persona es necesario que sea escuchada a su manera. Un niño al que no lo ven para nada sus propios padres y que cuando lo ven es nomás para decirle de que, ay, es que eres un malcriado, cosas así, va a crecer pensando que ser un malcriado, portarse mal, responder, ser grosero, meterse, ¿verdad?, en problemas, en broncas, es la única manera en la que le van a dar ese foco que el niño siente que necesita, porque el niño cuando crece, así como nos decía, ¿verdad?, nuestra compañera Gema, el cerebro se forma, el cerebro no es como quien dice nuevo, incluso es esa masa que vamos moldeando, y es muy importante también lo que decía nuestra compañera Sandra, el cómo lo vamos moldeando, porque un comentario de nosotros, incluso pues para nosotros, ¿verdad?, que estamos estudiando para la docencia, un comentario de nosotros o una acción de nosotros, ya sea para bien o para mal, puede dejar una secuela, ya sea tanto negativa como positiva en una persona, independientemente de la edad incluso, ya sea en un niño, un adolescente, cualquier alumno, una relación. Pues algo que mencionaste de los niños malcriados, cuando nosotros estábamos en la primaria, mi hermano también sufrió mucho de bullying por otros alumnos. Entonces, pues a mi hermano sí le llegaron a hablar a mis papás. ¿Por qué? Porque pensaban que ella es el que hacía el bullying o que esto y que el otro. Pero él lo que hacía era defenderse de los mismos compañeros. Que no... Porque los profesores en sí en la primaria no nos hacían caso a ninguno de los dos. Entonces, pues mi hermano pues tuvo que agarrar medidas y defenderse. Porque pues él tiene TDAH. Entonces él no se queda quieto, no se deja pues. Y él, aunque esté sufriendo de bullying, va y se defiende. De vale si le mandan a hablar a mis papás o no, pero pues tiene que. Y es que fíjate cómo entra ahí el papel de docente, ¿no? O sea, imagínate, tú estando en un caso así, si un niño te dice, ay, me están haciendo bullying, ¿cómo no le vas a hacer caso? O sea, porque de ahí se pueden llegar a tener varios problemas o varios traumas que puede tener el niño en su adultez. Yo No, por lo también mismo, voy a intervenir. No, sí, comenta. yo por lo mismo escogí esta misma carrera. ¿Por qué? Para intervenir y ayudar a los niños que sufren por lo mismo. Porque, pues a mí en sí no me gusta ver a los niños sufrir, no me gusta ver que pasen por lo mismo, por lo que yo pasé. Bueno, pues mi compañera Gema quería aportarles algo. Déjeme, le paso el micrófono. Así es, gracias. Debemos de entender pues que cada experiencia crea o fortalece conexiones neuronales, que el cerebro cambia con todo lo que vivimos, aprendemos mejor cuando algo nos emociona. La infancia debemos de entender que es la etapa que más marca el cerebro. Dormir es muy fundamental para aprender. El estrés tóxico afecta el desarrollo, el movimiento desarrolla el cerebro. Debemos entender todo eso.
Debemos de entender también que el cerebro no aprende por castigo, aprende por una relación, una experiencia segura y afectiva, hace que el niño se abra el aprendizaje. Y lo más increíble es que cada palabra que recibe, cada juego, cada abrazo cambia físicamente su cerebro. Esa es la neurociencia. Debemos entender que lo que hacemos con un niño hoy se queda para toda la vida. Oigan, y es increíble, ¿no? Cómo el cerebro guarda miles de cosas de recuerdos, pero nosotros no. Bueno, yo en lo personal no puedo acordar dónde dejé mi celular ni mi cartera, pero el cerebro guarda muchas cosas. ¿Qué más? ¿Algo que quieran aportar? Sí, pues ¿Algo sí, que se así les como ha pasado? acaba de decir mi compañera Gema, pues sí, o sea, por decir las experiencias, cómo influyen en el neurodesarrollo, pues el cerebro de los niños tiene una gran capacidad para formar nuevas experiencias, nuevas conexiones. Por decir, si el niño tiene una experiencia positiva, pues va a fortalecer las conexiones útiles. Y al contrario, si la experiencia es negativa o ausente, pues pueden generar que ciertas conexiones no se formen o se debiliten. A esto se le llama neuroplasticidad. También algo muy importante que se nos está pasando, ¿verdad? Son las partes importantes del cerebro y sus funciones, ¿verdad? Como número 1, pues tenemos la corteza prefrontal frente del cerebro, ya que sus funciones es la toma de decisiones, el control de impulsos, pensar antes de actuar, planear, organizar y resolver problemas, como todo lo mencionado anterior de las experiencias, tiene cosas que ver con ello. Con palabras simples, pues es que el cerebro nos ayuda a comprender, controlar emociones y pensar de manera más madura. Por eso en la adolescencia todavía están esos desarrollos y a veces nos cuesta controlar nuestros impulsos. El lóbulo frontal, pues su función sería los movimientos voluntarios, el lenguaje, la regulación emocional. Eso nos ayuda pues a hablar, a movernos y manejar nuestras emociones. Como número 3, pues está el lóbulo parietal. Estas son funciones de la sensación, como por ejemplo lo habíamos mencionado ahorita, lo mencionó Sandra al principio, que era el tacto, el dolor, la temperatura, la orientación espacial, calcular y comprender los números. Es el mapa del cuerpo que dice dónde está y qué sentimos. Está el lóbulo temporal, la función es la memoria, comprender el lenguaje, las emociones. Es algo muy simple, recuerda, comprende y gestiona más emociones. El lóbulo occipital, su función es procesar lo que vemos, reconocemos, los movimientos, es la pantalla del cerebro, lo visual, pasa por ahí todo. Está el cerebelo, la función es el equilibrio, la coordinación y la precisión de movimientos. Es algo muy simple, que es por ejemplo el motor fino que nos permitía caminar sin caernos, hacer movimientos suaves y más coordinados. Está el hipocampo, que su función es crear memorias nuevas, el aprendizaje. Es donde, por ejemplo, vamos a una biblioteca donde se guardan todos los recuerdos. Estaban más, pero pues por último voy a mencionar el tronco, el encefálico, que la función era la respiración, latidos del corazón, y que en lo simple es lo más esencial que nos mantiene vivos. Entonces, Muy bien. pues también de lo que pues nos mencionaba, ¿verdad? Ahora que nuestra compañera Gema pues ya nos ha mencionado acerca de las partes del cerebro, y retomando lo que nos decía, ¿verdad? Nuestra compañera Joana, sobre... No, mam. Se borró, Joana. No, se guarda. Si se guarda. Bueno, y pues retomando, ¿verdad? Lo que nos decía nuestra compañera Joana, y haciendo uso de que pues, nuestra compañera Gema ya nos mencionó acerca de las partes del cerebro como tal, me da mucha curiosidad, ¿verdad? Esta parte de la memoria a corto plazo, porque en efecto, o sea, entre más se va dando incluso esta generación de cortisol, que es todo lo del estrés, se nos va pues de plano olvidando muchas de las cosas. La memoria a corto plazo está controlada pues principalmente por la corteza prefrontal, discúlpenme, no sé hablar, que está ubicada pues meramente, como bendígame la redundancia, como dice su nombre, en la parte frontal del cerebro y pues del hipocampo. Es una estructura del lóbulo temporal, y en general es por ejemplo, las discapacidades amnésicas, las que pasan aquí, las que hacen que se olviden las cosas. Por ejemplo, Dory,
el pez de Buscando a Nemo, al tener esta discapacidad amnésica en la corteza prefrontal, se le olvidaba todo. Entonces, es importante ver cómo incluso hay una representación tan importante, incluso en la multimedia, de lo fuerte que puede llegar a ser esto dentro de... Si esto lo vimos en un pececito, ahora imagínense en una persona. Claro. Pues, Imagínate. Muy fuerte, la verdad. Algo que quieran aportar por último ya. Ya para Bueno, pues sí, en terminar. resumen, ya por un cierre, ¿verdad? Ya que todo lo relacionado con el neurodesarrollo y las neurociencias, pues nos muestra que el cerebro no nace terminando, se construye poco a poco con cada experiencia desde que somos bebés hasta que llegamos a la juventud, lo que vivimos, lo que sentimos, las relaciones que vamos formando, los juegos, los errores, los aprendizajes y hasta los momentos difíciles van activando, fortaleciendo y moldeando nuestras conexiones neuronales que influyen en cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo nos estamos relacionando con los demás, ¿verdad? Pues en pocas palabras, somos el resultado de un cerebro que aprende, cambia y se reconstruye con cada vivencia. Por eso entender el neurodesarrollo es entendernos a nosotros mismos. Y pues Bueno, en conclusión, ¿no? somos Damos retazos. una conclusión todas. Ok. Pues yo creo que el tema ya quedó muy completo y con esto podemos cerrar. Aquí retomando una conclusión de O, Conclusión. bueno, vamos a dar una retroalimentación a todo lo que dijimos, una... Pues lo que básicamente, o sea, ay, es que el cerebro es algo muy complicado, ¿no? O sea, básicamente es cómo tú tienes todo el aprendizaje en eso y cómo se te va moldeando, pues cómo las personas influyen tanto en ti, en lo que eres. en cómo se va construyendo desde todas esas experiencias, Ajá. desde chiquitos. Y si te fijas, básicamente eso es, o sea, el aprendizaje es gracias a las personas, pues, o sea, no lo construyes tú sola, no hay Conforme manera, a las experiencias no hay que has manera pasado. de que tú puedas aprender sin alguien. Estamos siendo más conscientes, más pacientes de todo lo que sentimos y hacemos, nos hacemos más responsables con lo que damos a los demás, ¿verdad? Y hay que cuidar el cerebro, pues es cuidar la vida, entender el neurodesarrollo, es entendernos mejor a nosotros mismos y quienes nos rodean, porque al final somos el resultado de miles de pequeñas experiencias que se convierten en conexiones de aprendizaje y formas para el mundo, ¿verdad? En efecto, nosotros somos humanos meramente, estamos formados, hechos de retazos, ya sea de amor, de odio, de pena, de todo lo que nos conlleva vivir y sentir, y es muy importante, pues, en efecto, cuidar el cerebro no solo por la parte emocional, sino porque el cerebro es todo lo que, es el motor meramente del cuerpo, es todo lo que mueve, es el que nos da esta capacidad de tanto de aprender como de poder pues ejercitarnos, ser parte de dinámicas. Es muy raro, ¿verdad? Porque el cerebro es aquel que mueve toda y cada pequeña parte, es ese chispazo que se le brinda al cuerpo, así como el Frankenstein, ¿verdad? Que le avientan un chispazo, pues así el cerebro es cierto. muy raro cómo puede manejar todo un cuerpo, el propio cerebro, y de todas maneras ser tan único en el mundo. Es meramente una experiencia muy, muy extraña, pero muy interesante. Desde que somos pequeños, bebés, cada juego, cada imitación, cada error, cada caricia o cada dificultad va moldeando nuestras experiencias, las conexiones neurales que nos permiten movernos, hablar, razonar, convivir y construir nuestra identidad. Y pues en sí, o sea, el neurodesarrollo pues es un proceso complejo que va desde la gestación hasta la edad temprana. Lupita, ¿algo que agregar? ¿No? Pues yo creo que con esto ya cerramos, nos despedimos y Me pues... gustó mucho platicar con ustedes. Claro que sí, espero no haberlos dormido tema y muy que hayan aprendido interesante. algo. La verdad que Y sí. acuérdense que si sienten que no aprendieron nada, no se preocupen. Fue una Sus buena neuronas- retroalimentación Sí. entre todas, o sea, nos basamos más en Las el tema, neuronas hicieron ejercicio quedó más escuchando. entendible. Y Claro que sí. esperemos que nos pongan un 10. Esperemos. El verdadero, así como dicen, ¿verdad? De que tomen agua,
Duerman a sus horas porque si no causa alucinaciones, ¿eh? Sí, exactamente. Cuiden su cerebro. Cuiden sus relaciones neuronas, amorosas, por favor. Todo no se les Lupita. va a romper el corazón por los su salud mental, Sus claro. amigos también, cuidado. Bueno, Todo, Bueno, todo. mucho ojo. Quien no les aporte, nada que ver. Vámonos. Ajá. Nos vemos. bye.